Terminó de declarar hace minutos ante la fiscal Gabriela Fossati el senador del Frente Amplio Mario Vergara por el espionaje realizado por el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Stesiano cuando todavía ocupaba ese cargo tras recibir un pedido de la empresa Vertical Skies creada por ex militares uruguayos en Miami. La investigación penal sobre este hecho fue solicitada por Vergara junto al senador Charles Carrera, el otro legislador que fue espiado, por el objetivo de presionarlos para que retiraran la denuncia por la concesión del puerto de Montevideo. El CEO de Vertical Skies, Mario Paniza, confirmó que hubo un espionaje por parte de Astesiano, pero aseguró que fue una iniciativa personal del gerente en Uruguay, no de la empresa, y que el pago que se hizo por el servicio en realidad fue un préstamo que solicitó el gerente Marcelo Acuña, y reiteró que la empresa nada tuvo que ver con este hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBB Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 21 grados a esta hora, una máxima anunciada por Inumet de 25 grados, con un cielo claro y algo nuboso. Va a seguir la jornada y vientos que estarán soplando del sureste entre 10 a 20 kilómetros por hora, según está anunciando el Instituto Inumet. Vemos como siempre allí las imágenes preciosas del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Un mediodía que estaba muy lindo a esta hora. Tengan en cuenta, por ejemplo, en materia de movilidad, que en Guadalupe, entre Pandio y Rocha, hay media calzada hasta las 5 de la tarde. Esta situación se va a extender hasta el 14 de diciembre, o que en Vilardebó, entre Cufré y Aureliano Rodríguez Larreta, por saneamiento y un corte. Esto se va a extender hasta el próximo 19 de diciembre. Saludamos a la audiencia de FM 107.7 Uniradio, la radio de la Universidad de la República, y como siempre los invitamos a compartir otros títulos de esta jornada. La vicecanciller Carolina H. responsabilizó al Ministerio del Interior por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Quedó inaugurado el viaducto de acceso al puerto para favorecer el ingreso de camiones de la segunda planta de UPM a partir del año que viene, cuando empiece a producir. Se cumplen hoy 30 años del referéndum que, con apoyo del 66% de la población, derogó la ley de privatización de las empresas públicas impulsada durante la presidencia de Luis Lacalle Herrera. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro quemaron vehículos e intentaron copar una sede policial en Brasilia en protesta por el arresto de un instigador de actos a favor de un golpe de Estado. Comenzamos con el desarrollo de la información. En noviembre del año 2021, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, le advirtió a su colega, la subsecretaria Carolina H., sobre la peligrosidad de Marcet, con información que contradice lo afirmado por el canciller Francisco Bustillo en la doble interpelación de agosto acerca de que al momento de emitir el pasaporte nadie sabía quién era Marcet. El hilo de las conversaciones entre Maciel y H. contradice la argumentación del número 1 de la cartera, Francisco Bustillo, en la interpelación del 22 de agosto pasado, donde expuso: en noviembre del 2021, nadie sabía quién era Marcet. La primera comunicación entre Maciel con H. por el tema Marcet se dio el 21 de septiembre a las 15:43, 11 días después que el narcotraficante fuera detenido en Emiratos Árabes. «Hola, Caro, llámame que necesito hacerte una consulta», escribió Maciel. Y 5 minutos después agregó: «Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre». «Te aviso apenas sepa algo», contestó 15:59 la vicecanciller. La siguiente conversación entre ambas autoridades se dio recién un mes y 10 días después, el 3 de noviembre. «Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado», escribió Maciel a las 17:35 y agregó un minuto después: «saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible». «Hola, te averiguo», fue la escueta respuesta que obtuvo H. 17:38 del 3 de noviembre. El 5 de noviembre, 16:49 horas, Maciel llama nuevamente a H. para ver si tuvo alguna novedad, y al no obtener respuesta, le escribe: «Cuando pueda llamame». Casi 1 hora y media después, H. le contesta al subsecretario del Interior: «Sigue detenido». El trámite formal para la emisión del pasaporte a Marcet se había iniciado unos días antes de esa comunicación, el 28 de octubre, pero H. nunca se lo comentó a Maciel. El pasaporte estuvo pronto el 25 de noviembre. Lo levantó el hermano de Alejandro Balbi, Carlos, y fue entregado a un familiar de Marcet.
Luego de conocerse esta información, la vicecanciller responsabilizó por la entrega del pasaporte al Ministerio del Interior y dijo que solo le respondió a Maciel lo que él le preguntaba. Consultada por el aviso de Maciel en noviembre sobre la peligrosidad de Marcet, dijo que quien me estaba diciendo eso lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte. En la entrevista, H aclara que el pasaporte lo expide el Ministerio del Interior, no la Cancillería. La única función que tiene la Cancillería en este trámite se cumple en dos momentos. Uno de ellos es con la mesa de entrada en el exterior, porque como el Ministerio del Interior no tiene oficinas, obviamente, la Cancillería toma las huellas, la firma y la foto. H agregó que toda esa información va en un sistema en línea instantáneamente al Ministerio del Interior, que se encarga de chequear y decide si otorga o no otorga, emite o no emite, aprueba o no aprueba e imprime o no imprime el pasaporte. Y una vez que lo imprime, lo manda a la Cancillería para que envíe el pasaporte al lugar. El único que puede negar la impresión de un pasaporte es el Ministerio del Interior. Previamente, la vicecanciller había publicado un tuit ayer de tarde luego de conocida la nueva información, asegurando que la investigación administrativa realizada por Cancillería no encontró irregularidades y que desde el primer momento se puso a disposición de la Fiscalía. Pese a esto, se supo ayer que designó como su abogado al ex fiscal de corte Jorge Díaz, quien dijo que H no tuvo nada que ver con el trámite, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, señaló Díaz a MBD Noticias. Y vinculado también al caso Astesiano, el CEO de Vertical Skies, Mario Paniza, confirmó que hubo un espionaje hacia los senadores Mario Vergara y Charles Carrera por parte del ex jefe de la custodia presidencial, pero dijo que fue una iniciativa personal del gerente en Uruguay, de Marcelo Acuña. Consultado por el pago que hizo Vertical Skies a Astesiano en agosto por este servicio, Paniza aseguró que Acuña le pidió prestados $1.500 para pagar el servicio, aunque reiteró que la empresa no tuvo nada que ver con el espionaje. Como yo no tengo capacidad jurídica para interrogar a una persona, él me dice que fue un pedido que él le hicieron y por lo tanto él lo hizo en forma totalmente independiente de la empresa. No hay la más absoluta relación entre Lunacar y Vertical Skies en Estados Unidos con relación a este hecho. En los chats entre Astesiano y Acuña surge que el primero recibió un giro de $1.500 de la empresa. Marcelo, a título personal, o sea, esto es informado por él, ¿no? A título personal le pide ese dinero y un día X, no puedo medir la distancia en el tiempo porque como no estoy dentro de su persona, él seguramente va a poder dar claridad a este asunto. Me dice, Mario, preciso $1.500 para que pedí prestado. Fue una reacción inmediata mía, bueno, se lo giro. Y él me dice, no, gíreselo a Astesiano. Y automáticamente hicimos el giro. Vamos a seguir en tema, nos vamos a Fiscalía, allí está uno de nuestros periodistas, Juan Pablo Rodríguez. Buen mediodía para ti, Juan Pablo, adelante, bienvenido. Rosina, buen día para ti, para todos nuestros televidentes. Estamos aquí en Fiscalía. Hace minutos nada más salió el senador Mario Vergara después de una reunión con Gabriela Fossati, la fiscal que estudia el tema del espionaje a él, pero también a Charles Carrera. Escuchamos a Mario Vergara, lo tenemos aquí con nosotros en rueda de prensa. La investigación que está llevando adelante la fiscal Fossati. Nos informó que bueno, las comparecencias que ya tuvo, los chats que se están analizando, que todavía queda un cúmulo de chats por analizar, que son muchos, y que obviamente este es un tema muy relevante y compartió con nosotros el hecho de la necesidad de que esto se investigara por cuerda separada. Esto ya se generó un expediente separado porque nosotros, que era lo que le habíamos pedido al fiscal, entendíamos que este tipo de delito, que era el del espionaje buscando información personal con fines de extorsión a senadores de la República para que retiraran denuncias penales, para no ejercer nuestra labor como parlamentarios, bueno, era una cuestión de una calidad diferente, era una cuestión de una gravedad institucional que involucraba la institucionalidad uruguaya y que era, bueno, una cuestión de nivel diferente, de dimensión diferente, lo que son
los otros temas que tienen más que ver con delitos comunes, ¿no? Emitir pasaportes con documentación trucha o hacer tráfico de influencia en el marco de determinadas licitaciones. Fue un diálogo correcto, reitero, en donde se trasladamos esa información, la fiscal nos trasladó en qué está su punto de investigación y bueno, y confiamos que esto va a continuar porque es imprescindible llegar hasta todas las consecuencias que correspondan porque es muy grave realmente. Fue con tranquilidad. Se solicitó investigar a 3 exmilitares que formaban parte de esta empresa. No, esto surgirá de lo que son los chats y las declaraciones de Astesiano que tuvo estos días, ¿verdad? Nosotros no fuimos específicos en qué es lo que tiene que investigar porque va bastante de suyo de los propios chats, quienes pueden estar involucrados y quienes no. Nosotros en ese sentido no nos corresponde investigar a nosotros ni indicarle a la fiscal a quién tiene que investigar. Ella nos informó que iba a estar sí citando a estos 2 militares que aparecen en estos chats vinculados a Vertical Skies y a Lunacar y bueno, pero eso será en los próximos días. Senador, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de algunos jerarcas de Vertical Skies donde dicen que quisieran tener algún contacto con usted y también con Charles Carrera o en su momento lo habrían querido tener? No, bueno, no lo veo necesario porque se habla de disculpas o de explicaciones. Si la gente no tuvo nada que ver con ningún delito, no tiene nada que disculparse. Y si tuvieron que ver con algún delito, la justicia lo dictaminará y punto. No creo que corresponda a ningún tipo de interacción personal en ese sentido. La verdad que no es de ninguna manera de nuestro interés. ¿Fue tema de conversación esto de los chats del presidente de la República con Astesiano? ¿Usted hizo algún pedido en especial en este sentido? No, en esta conversación con la fiscal ese tema no se abordó. Mario, muchísimas gracias por estas palabras a televisión. Ha sido un gusto. Bien, desde aquí, desde Fiscalía, las declaraciones del senador Mario Vergara, la salida de la comparecencia en grado de conversación, como él mismo lo ha dicho con la fiscal del caso Gabriela Fossati, acerca de este malentendido que se había dado en la semana, aquel cruce en redes sociales donde Gabriela Fossati habría dicho que Mario Vergara había desistido de tener una conversación con ella. Mario Vergara, en una buena señal para con la justicia, en palabras de él, terminó viniendo a Fiscalía a tener este diálogo con Fossati. Muchas gracias, Juan Pablo. Otros temas, tras la inauguración del viaducto en los accesos de Montevideo este lunes bajo una lluvia torrencial. La secretaria general de la comuna capitalina, Olga Otegui, valoró la obra como parte del trabajo conjunto de 10 años entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos. Fue un éxito, realmente un logro llegar a una infraestructura de esta magnitud y es una infraestructura que hablamos de 3 años de obra, pero en realidad hablamos de más de 10 años de planificación que viene trabajando la Intendencia de Montevideo con el puerto, con el Ministerio de Transporte, planificando cómo tiene que ser el hoy, el mañana, el puerto, el crecimiento del puerto y ese diálogo que tiene continuamente el puerto con la ciudad. Entonces esto es fruto de toda esta planificación, de esta política de Estado, de cómo tenemos que ir construyendo infraestructura para que pueda dialogar todo lo que es productivo, todo lo que tiene que ver, el gran aporte que el puerto hace al país en su conjunto, pero bueno, el vínculo para que la ciudad sea un diálogo amigable. En el ámbito económico, hace 3 meses que vienen cayendo las exportaciones en comparación con los datos del 2021 por el impacto de la cotización del dólar a la baja. Esto lo aseguran desde la Unión de Exportadores. El organismo emitió un comunicado en el que subraya que el tipo de cambio real global acumula un descenso de 11% que incide en una fuerte pérdida de competitividad y reclama un cambio de rumbo en la política monetaria. A nivel de exportaciones sí es un dato objetivo que viene cayendo. Lo que pasa es que si nosotros ponemos en consideración los precios internacionales cayendo, complicaciones en el mundo, pero además pérdida de competitividad vía tipo de cambio acá en el país, todo eso hace que el combo sea complejo, muy complejo. Si el Banco Central dijo en su último copón que este mes de diciembre iba a subir las tasas de interés, nosotros lo que le estamos diciendo, Banco Central, la situación es esta, la realidad es esta. No pueden hacer de cuenta que todo está igual. Eso es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, una medida sería no subir la tasa de interés, por ejemplo. Una señal muy fuerte de decir, bueno, quizás si la suben, pero realmente pensamos en que vamos a empezar un proceso de
desaceleración de las tasas, pero algo mucho más contundente. Hasta ahora no lo hemos visto y es un poco lo que estamos reclamando. Los objetivos que el gobierno alega como principales, que es el control de la inflación, nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque además no tiene sentido pedir manejar un aumento de tipo de cambio y que la inflación se dispare. Varias organizaciones sociales expresaron su preocupación ante la inminente votación del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, esto es en la Cámara de Diputados. Señalan que es una ley que perjudica a la infancia y que tiene a todos los organismos que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes en contra. La verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo que esto se apruebe. Ya lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, cuando estuvo el proyecto de estudio del Senado, que nosotros entendemos que es un proyecto profundamente regresivo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, los expone a riesgos de tener que vivir situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de explotación, sin que haya una evidencia y pruebas de que, como se sostiene, hay denuncias falsas. Podrá haberlas o no, pero no hay evidencia de datos estadísticos. Entonces, lo que nosotros decimos es, y si las denuncias son reales y no son falsas, permitimos que los niños queden expuestos a la persona abusadora, a la persona explotadora, en contacto con ellos y expuestos. Y eso produce daños que son irreparables. Esa es la realidad. La finalidad de este proyecto de ley es habilitar contactos, visitas, tenencias de niñas y niños cuando hay una persona denunciada por violencia, por abuso o por maltrato. Esa es la verdadera finalidad. Lo demás es un adorno y un título engañoso. Este 13 de diciembre se cumplen 30 años del rechazo popular a la ley de privatizaciones de las empresas públicas aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. El referéndum frenó el modelo privatizador que estaba recorriendo la región y abrió una brecha allí entre el herrerismo y el foro ballista de Julio María Sanguinetti, que fue acusado por Luis Alberto Heber de traición. El referéndum se comenzó a gestar en 1991 con una comisión receptora de firmas que, una vez conseguidas, activaron una primera votación para habilitar el mecanismo, que se concretó el domingo 5 de julio de 1992 y no alcanzó el 25% de los votos necesarios. De acuerdo con la normativa, se organizó una segunda consulta el 1 de octubre, cuando el 29,5% de los votos confirmaron la realización del referéndum. La fecha fue el 13 de diciembre, día en el cual 66% del electorado derogó la norma. Hoy quedó demostrada una cosa fundamental, y si ustedes me permiten, la más importante de todas: a los uruguayos no nos llevan por delante. La comisión que juntó firmas y llevó adelante la campaña fue multisectorial y partidaria. Sectores nacionalistas no herreristas acompañaron la iniciativa y también participaron colorados no alineados con las corrientes principales, la del foro ballista de Julio María Sanguinetti y la de Jorge Valle, que había fijado posición en julio a favor de la ley. Sanguinetti se mantuvo ambiguo hasta el 6 de octubre, cuando se conoció una encuesta de Factum que indicó que ganaría la papeleta del sí a la derogación, y entonces el foro anunció que se sumaba a la campaña por el sí. Lo que hicimos fue tomar una posición, ¿no, verdad? No, digamos, quedarnos quietecitos, hechos perdiz, a ver cuál era el resultado. Desde el herrerismo también se condenó la actitud de Sanguinetti, y el por entonces diputado y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró que el herrerismo se sentía absolutamente traicionado por el foro ballista. Y ahora es momento de recibir el segundo móvil del mediodía, nuestro compañero Eduardo Delgado, que vuelve a las calles montevideanas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, adelante.
Un gusto saludarte, Rosina, así es, en esta vuelta. Y hablando en el marco de este TEI que se presentó anteriormente, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones está realizando una serie de actividades en conmemoración de los 30 años de referéndum por la defensa de las empresas públicas. En ese marco, hoy hubo una conferencia hace unos minutos y habrá ahora una reunión con representantes de diferentes organizaciones sociales dando su testimonio sobre lo que fue esa histórica campaña. Estamos con Gabriel Molina de Ciutel, justamente para consultarlo. Gabriel, primero, ¿qué valor histórico tiene para el movimiento sindical ese histórico referéndum? Y tiene un valor muy grande porque fue el primer plebiscito que se hizo en el Uruguay en defensa de las empresas públicas. Recordemos muy brevemente que en los 90 un viento neoliberal arrasó con todas las empresas públicas del continente. Nosotros llevamos al grado de la risa, incluso planteando de que en Argentina Carlos Saúl Menem privatizó hasta los baños públicos. No dejó nada. Y nuestro país, chiquito y todo, en un trabajo muy importante desde nuestro sindicato, pero también desde el movimiento sindical, se construyó una amplia comisión que abarcó a toda la sociedad en su conjunto, incluso a todo el espectro político. Resaltemos algunos que en su momento respondían a los partidos tradicionales. Rodolfo Noboa, exintendente de Cerro Largo, era integrante del Partido Nacional. Alberto Sumarán, del Partido Nacional. Irineo Riet Correa, exintendente de Rocha, también del Partido Nacional. Víctor Bayán, del Partido Colorado. La Cruzada 94, la lista de Pablo Millor, también acompañó este proceso a través de la integración de Armando Basilio Tavares, en su momento. Y también el Frente Amplio en su conjunto, con FUGBAN, con ONASPU, con la FEU. Se armó un espectro social y político enorme, que comenzó a dar la discusión que hacíamos con la ley 16.211, que era la mal llamada ley de empresas públicas, porque no era de empresas públicas, pero sí tenía el contenido de la privatización de todas las empresas públicas, no de una sola, sino de todas, y empezamos a discutir qué hacíamos, si íbamos contra toda la ley o íbamos con algunos artículos. Al final se resolvió unánimemente ir por algunos artículos, especialmente con aquellos que destrozaban y privatizaban las empresas públicas. Y en el camino quedaron algunas, en el caso de ILPE, en el caso de Pluna, que me acuerdo que en ese momento algunos acompañaron con la papeleta rosada y otros fuimos con la blanca. Cuando resolvimos ir por algunas, es bueno decir también que el Partido Colorado, con su vocero, el doctor Julio María Sanguinetti, resuelve acompañar esto, pero por fuera de la comisión. Entonces, en un primer votación, porque en aquel momento teníamos dos chances, el 5 de julio no llegamos a alcanzar el 25%, y después fuimos al 13 de diciembre, y el 13 de diciembre sí, más de un 70% le dijo que no a la privatización, y las empresas públicas hoy están en manos de los uruguayos, como debió de ser siempre. Y Molina, los diferentes sindicatos de las empresas públicas, 30 años después, han mantenido sus serias diferencias con las autoridades del momento. ¿Hay un paralelismo con esa privatización de los 90 o estamos muy lejos de esa realidad? No, parecería que fuera un tema genético, ¿no? O sea, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente Luis Alberto Alejandro Aparicio de Lacalle Pou, hoy está haciendo exactamente lo mismo que no le dejamos hacer al padre, o sea, vino por la revancha, de una forma distinta, porque no hay ley privatizadora. Lo que hay son decisiones políticas que privatizan. Por ejemplo, el decreto que autoriza a los cableoperadores de Montevideo darles licencias para que ofrezcan Internet. No tienen la infraestructura porque el Internet sobre el cable coaxial no es buena la comunicación y la transmisión. Lo mejor es la fibra óptica. ¿Quién es el que tiene fibra óptica en Uruguay? Antel. Entonces, la pregunta que nos hacíamos todos es ¿por qué van a hacer competir Antel con los otros, con la infraestructura que Antel tiene cuando ellos no fueron capaces ni siquiera de invertir? Ahora, la otra pregunta es, ¿ese es el nuevo negocio que se le abre para Antel, alquilar la infraestructura que Antel tiene para que la usen otros? Si van a abrir la regla de juego, ¿por qué no la abren para todos? También para Antel, pero para todos. Vamos arriba, ¿quieren abrir? Bueno, para todos parejo. Y dejen que Antel también haga lo que tiene que hacer, pero déjenla, porque si no, claramente lo que están haciendo es matándola, que quitándole los negocios, que los negocios vayan para otro lado, y Antel va a ser, si la dejamos
va a terminar siendo solamente un esqueleto vacío. Y si hay algo que queremos resaltar es que en el 92 aprendimos. Cuando los que privatizaban decían claramente que la única forma que Antel se desarrolle era privatizándola, hoy Antel es una de las mejores empresas de comunicaciones del mundo y no la dejamos privatizar. Por tanto, la historia nos absolvió. Teníamos razón quienes defendimos las empresas públicas de Antel. Hoy estamos en el mismo camino, defendiendo a Antel y haciendo estas actividades, lo quiero resaltar, en un marco amplio de convocatoria. Los que no vinieron no fue porque no se invitó, es porque no quisieron venir, que es muy distinto. Molina, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes como siempre y estamos a la orden. Rosina, volvemos contigo allí a Estudios. Muchas gracias, Eduardo. Les contamos, entre tanto, que la Intendencia de Montevideo presentó nuevas acciones de limpieza para las fiestas, como la entrega de bolsones de manera directa en varios sitios que van a estar funcionando hasta fin de año. La intención de la comuna es alcanzar 4.000 puntos con servicio de bolsones y este servicio va a estar liberado a cualquier persona que lo solicite, según informó Ignacio Lorenzo, que es el director de la División Limpieza. Los bolsones se entregarán hasta el 15 de diciembre y desde el 21 hasta el 30 de diciembre, exceptuando el 25. Los lugares para retirarlos son el MAM, Nuevo Centro, Tres Cruces, Intercambiador Beloni, Terminal del Cerro, Montevideo Shopping, Plaza del Entrevero y en Punta Carreta Shopping. Además de estos puntos de entrega de bolsones, hemos dispuesto, también en el contexto de diciembre, ecocentros itinerantes. Recordemos que el ecocentro itinerante es un lugar en donde se prestan varios servicios asociados al tema de recolección diferenciada, en donde vecinos y vecinas pueden llevar allí sus materiales reciclables, algunos incluso de gestión más especializada, como pueden ser electrodomésticos y electrónicos. Tenemos el ecocentro, que también allí estamos distribuyendo bolsones y generando altas en el sistema. Los ecocentros están en la explanada de Montevideo, aquí abajo, de lunes a viernes de 12 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 15 horas, exceptuando el 25 y el 1. Feria de Tristán Narvaja, los domingos de 9 a 15 horas, exceptuando el 25 y el 1. Feria de buceo, de 6 al 10 de diciembre, de 18 a 24 horas, a las 0 horas. Feria Parque Valle, del 11 al 15 de diciembre, 18 a 0 horas. Feria Ideas Más y Parque Rodó, del 20 al 23 de diciembre, 18 a 0 horas. Por otra parte, se reforzará el sistema de recolección en las fiestas con turnos especiales y se dispuso la fiscalización con 10 equipos en la calle de convivencia departamental entre el 15 de diciembre y el 8 de enero. Hacemos una pausa ahora, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Continuamos con información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y en el ámbito internacional les contamos que seguidores del presidente Jair Bolsonaro causaron graves disturbios en la noche del lunes en el centro de Brasilia. Esto en protesta por el arresto de un instigador de actos a favor de un golpe de Estado y trataron de ocupar un edificio administrativo de la Policía Federal. Los disturbios se extendieron por un sector de hoteles vecino a la sede policial, en uno de los cuales se hospeda Lula da Silva, y la policía montó un dispositivo de seguridad especial e incluso desplazó un helicóptero al edificio, pero el presidente electo finalmente no fue evacuado. Tras controlar la situación en las calles, el ministro de Justicia entrante, Flavio Dino, garantizó que Lula está seguro y en ningún momento estuvo expuesto, luego que los manifestantes prendieran fuego a varios vehículos, incluidos automóviles estacionados en las inmediaciones del edificio de la Policía Federal y varios autobuses urbanos. Manifestantes empujaron un autobús hasta dejarlo colgado en el borde de un viaducto que superpone dos de las principales avenidas de la capital, y otros causaron daños en una gasolinera cercana donde prendieron fuego a un automóvil. La protesta fue una respuesta a la detención del cacique indígena y seguidor de Bolsonaro, José Acacio Serere Chavante, por orden de un magistrado del
del Tribunal Supremo acusado de organizar manifestaciones antidemocráticas en diversos lugares de Brasilia, incluyendo la invasión al aeropuerto de la capital la semana pasada por parte de un grupo de indígenas. El futuro ministro de Justicia prometió en una rueda de prensa que todos los implicados en actos de vandalismo serán responsabilizados, aunque ninguna autoridad del gobierno liderado por Bolsonaro condenó los ataques. Nos vamos, los esperamos como siempre que nos acompañen a las 19 horas en la edición central. Que pasen muy bien.